El poder de la esposa que ora. Prólogo. Es un chiste que en nuestra casa, cada vez que me refiero al número de años que Stormy y yo hemos estado casados, yo siempre digo, han sido 25 años maravillosos para mí y 25 años infelices para ella. Después de 25 años de matrimonio con Stormy, no queda ninguna fase de mi compleja personalidad que ella pueda descubrir. Me ha visto triunfante, fracasado, luchando, temeroso y deprimido y dudando de mi competencia como esposo, padre y músico. Y también me ha visto enojado con Dios porque Él no brinca cuando yo se lo pido. Ella ha sido testigo de milagros, mientras Dios redimía algo de las cenizas en oro. Cada paso del camino ha sido acompañado por sus oraciones y este libro ha sido escrito de sus experiencias a través de los años. Yo no puedo imaginar lo que sería mi vida sin sus oraciones por mí. Me da consuelo y seguridad, y también cumple la misión que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que llevemos las cargas los unos por los otros. No se me ocurre una forma mejor en la que se pueda amar sinceramente al esposo que llevándolo en oración con sistemática regularidad. Es un regalo que no tiene precio y que le ayuda a él a experimentar las bendiciones y la gracia de Dios. Stormy, te amo. Tu esposo cubierto en oración, Michael. El poder. Primero que todo, permíteme aclarar que el poder de la esposa que ora no es una forma de obtener control sobre tu esposo, así que no te hagas muchas ilusiones. En realidad es todo lo contrario, es abandonar todo reclamo de poder en ti y descansar en el poder de Dios para transformarte a ti y a tu esposo, tus circunstancias y tu matrimonio. Este poder no se nos da para ser usado como un arma para devolver los golpes de una bestia indomable. Es un medio apacible de restauración apropiada a través de las oraciones de una esposa que desea más hacer lo correcto que tener la razón y dar vida más que vengarse. Es una forma de invitar al poder de Dios a la vida de tu esposo para su mayor bendición, que al fin y al cabo también es tu bendición. Cuando mi esposo Michael y yo nos casamos, surgieron diferencias entre nosotros. La oración definitivamente no era mi primera opción. En realidad estaba más cerca de ser el último recurso. Yo traté todos los métodos primero, tales como discutir, rogar, no hacer caso, evadir, enfrentar, discutir y, por supuesto, el tan conocido tratamiento del silencio, todo con mucho menos que resultados satisfactorios. Me tomó algún tiempo darme cuenta que al orar primero, todos estos métodos de operación no placenteros podrían evitarse. Para cuando leas este libro, Michael y yo tendremos más de un cuarto de siglo de casados. Esto es menos que milagroso. Por cierto, no es un testimonio de nuestra grandeza, sino de la fidelidad de Dios para contestar oraciones. Confieso que después de todos estos años todavía estoy aprendiendo y no es algo que sucede con facilidad. A pesar de que no tengo mucha práctica de estar haciéndolo tan bien como lo hacía mal, puedo decirle sin reservas que las oraciones trabajan. En realidad yo no aprendí cómo orar por mi esposo hasta que comencé a orar por mis hijos. A medida que obtuve respuestas profundas a la oración por ellos, decidí tratar de ser más específica y ferviente en mi oración por él. Pero me di cuenta que orar por los hijos es mucho más fácil. Desde el primer momento en que ponemos nuestros ojos en ellos, deseamos lo mejor para sus vidas, sin condiciones, de todo corazón y sin dudas. Pero con un esposo a menudo no es tan simple, en especial para alguien que ha estado casada por algún tiempo. Un esposo puede herir tus sentimientos, ser desconsiderado, despreocupado, abusivo, irritante y negligente. Él puede decir o hacer cosas que traspasan tu corazón como una astilla, y cada vez que comienzas a orar por él encuentras la astilla enconada. Es obvio que no puedes orar en la forma en que Dios desea que lo hagas hasta que te deshaces de ella. Orar por tu esposo no es igual que orar por tus hijos, aunque parezca similar, porque tú no eres la mamá de tu esposo. Nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos, que nos son dados por el Señor, pero no tenemos autoridad sobre nuestros esposos. Sin embargo, se nos ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, en Lucas 10:19, y se puede hacer mucho daño a los planes del enemigo cuando oramos.
Muchas cosas difíciles que suceden en una relación matrimonial son en realidad parte del plan del enemigo preparado para minar la relación. Pero nosotros podemos decir, no voy a permitir que nada destruya mi matrimonio. No voy a quedarme de pie y mirar a mi esposo que está preocupado, golpeado o destruido. No voy a quedar sin hacer nada mientras una pared invisible se levanta entre nosotros. No permitiré que la confusión, la mala comunicación, las actitudes equivocadas y las decisiones malas erosionen lo que estamos tratando de edificar juntos. No voy a tolerar que el dolor y la falta de perdón nos guíen al divorcio. Nosotros podemos tomar una postura en contra de cualquier influencia negativa en nuestras relaciones matrimoniales y saber que Dios nos ha dado la autoridad en su nombre para respaldarnos. Tú tienes los medios para establecer un cerco de protección alrededor de tu matrimonio, porque Jesús dijo, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Tú has autorizado el nombre de Jesús para detener el mal. Tú puedes llevar ante Dios en oración cualquier cosa que controle a tu esposo, el alcoholismo, el exceso de trabajo, la vagancia, la depresión, la enfermedad, la conducta abusiva, la ansiedad, el temor o el fracaso y orar para que él sea libre de eso. Un momento. Antes que descartes el matrimonio, les confieso que hubo un tiempo en que consideré la separación y el divorcio. Esta es una confesión vergonzosa porque creo que ninguna de esas opciones es la mejor respuesta para un matrimonio que tiene problemas. Yo creo en la posición de Dios en cuanto al divorcio. Él dice que no está bien y que le entristece. Lo último que deseo hacer es entristecer a Dios, pero sé lo que significa sentir ese desespero que nos impide que hagamos las decisiones correctas y que causa que una persona deje de tratar de hacer lo correcto. Comprendo la tortura de la soledad que te deja con el deseo de cualquier persona que mira tu alma y te vea. He sentido un dolor tan terrible que el temor de morir por causa del mismo me empujó a buscar el único medio previsible para sobrevivir, escapar de esta fuente de agonía. Yo sé cómo se siente considerar actos de desesperación porque no ves ningún futuro. He experimentado tal acumulación de emociones negativas día tras día que la separación y el divorcio parecen que fueran la única promesa de un alivio placentero. El mayor problema que encaré en nuestro matrimonio fue el temperamento de mi esposo. Los únicos que fuimos objeto de su enojo fuimos mis hijos y yo. Él usaba palabras que eran como armas que me dejaban lisiada y paralizada. No estoy diciendo que yo no tenía la culpa, al contrario, estaba segura de que tenía tanta culpa como él, pero no sabía qué hacer. Le rogaba a Dios con frecuencia para que hiciera a mi esposo más sensible, menos colérico, más agradable, menos irritable, pero vi pocos cambios. ¿Dios me estaría escuchando? ¿O favorecería a mi esposo en lugar de a mí, como yo sospechaba? Después de algunos años con poco cambio, un día clamé desesperada al Señor y le dije, Dios, no puedo vivir más así. Yo sé lo que tú has dicho sobre el divorcio, pero no puedo vivir en la misma casa con él. Ayúdame, Señor. Me senté en la cama sosteniendo mi Biblia durante horas y mientras luchaba con el deseo de tomar a mis hijos y marcharme, yo creo que debido a eso, a que recurrí con Dios con tanta honestidad y le hablé sobre cómo me sentía, él me permitió poder ver todo de una forma exacta y clara de cómo sería mi vida si me marchaba, dónde viviría, cómo me mantendría, cómo cuidaría a mis hijos, quiénes serían mis amistades y todo. Cómo herencia el divorcio que afectaría a mis hijos. Fue una imagen tan horrible y triste que no hay palabras para expresarlo. Yo sentía que iba a encontrar algún alivio, pero el precio de todo era tan difícil y supe que no era el plan de Dios para nosotros. Mientras me encontraba sentada allí, Dios puso en mi corazón que si yo me rendía voluntariamente a Él en su trono, sacaba de mi corazón el deseo de irme y le entregaba mis necesidades, Él me enseñaría cómo entregar mi vida en oración por Michael, cómo interceder de verdad por él como hijo de Dios y en el proceso Él revitalizaría mi matrimonio y derramaría bendiciones sobre ambos y estaríamos mejor juntos si podíamos pasar por esto
y que pudiéramos depender de Dios y no estar separados y solos. Él me mostró que Michael estaba atrapado en una red de su pasado que le dejaba incapacitado para ser diferente de lo que era en ese momento, pero Dios me usaría como un instrumento de su liberación si yo se lo permitía. Dolía decir que esto podría pasar y lloré mucho, pero lo hice. Me sentí con esperanza por primera vez en años. Comencé a orar cada día por Michael, como nunca había orado. Vi cuán profundamente herido estaba y lo rencorosa que yo era con él. Yo no deseo orar por él ni pedirle a Dios para que lo bendiga. Solo deseo que Dios golpee su corazón como un rayo y le dé la convicción de lo cruel que él ha sido, pensé. Tuve que decir una y otra vez, Dios, confieso mi falta de perdón hacia mi esposo, líbrame de todo esto. Poco a poco comencé a ver que ocurrían cambios en ambos. Cuando Michael se enojaba, en lugar de reaccionar de forma negativa, oraba por él. Le pedía a Dios que me revelara qué estaba causando su enojo. Él lo hizo. Le pregunté qué podía hacer para mejorar las cosas. Él me mostró. El enojo de mi esposo se tornó menos frecuente y se calmaba más rápido. La oración de cada día edificó algo positivo. Todavía no hemos llegado a la perfección, pero hemos caminado un gran tramo. No ha sido fácil, sin embargo estoy convencida de que vale la pena y el esfuerzo el caminar a la manera de Dios y es la única cosa que salva un matrimonio. Las oraciones de la esposa por su esposo tienen un efecto mucho mayor sobre él que las de cualquier persona, aun las de su madre. Las oraciones de una madre por un hijo en realidad son fervorosas, pero cuando un hombre se casa, deja a su madre y a su padre y se vuelve uno solo con su mujer. Mateo 19:5. Ellos son un equipo, una unidad, unidos en espíritu. La fortaleza de un hombre y su esposa, unidos en la presencia de Dios, es mucho mayor que la suma de fuerzas de cada uno de ellos de forma individual. Esto es porque el Espíritu Santo les une y añade poder a sus oraciones. Por eso es que hay tanto en juego si no oramos, pues imagínate orar por el lado derecho de su cuerpo y no por el izquierdo. Si el lado derecho no está sostenido y protegido, se cae y va a traer consigo al lado izquierdo. Lo mismo sucede entre tu esposo y tú. Si tú oras por ti y por él no, nunca encontrarás las bendiciones que deseas, el cumplimiento de ellas. Lo que sucede a él también te sucede a ti y no puedes evitarlo. Esta unidad nos da un poder que al enemigo no le gusta. Debido a eso, él busca la manera de debilitarla. Él nos da cualquier cosa que nos pueda hacer caer, ya sea una autoestima baja, el orgullo, la necesidad de tener la razón, la mala comunicación o rendirnos a nuestros deseos egoístas. Él te dirá mentiras como no va a cambiar nada, tus fracasos son irreparables, no hay esperanza para la reconciliación, tú vas a ser más feliz con otra persona. Él no te va a decir lo que tú quieres, no hay esperanza, porque Él sabe que si puede hacer que tú lo creas, no existirá futuro para tu matrimonio. Pero si crees suficientes mentiras, con el tiempo tu corazón se endurecerá en contra de la verdad de Dios. En cada matrimonio roto hay por lo menos una persona cuyo corazón está endurecido contra Dios. Cuando el corazón se endurece, no hay visión de la perspectiva de Dios. Cuando somos desdichados en el matrimonio, sentimos que cualquier cosa será mejor de lo que estamos experimentando, pero no vemos toda la imagen, solo vemos la forma en que está, no la forma en la que Dios desea que esté. Sin embargo, cuando oramos, nuestros corazones se vuelven suaves para Dios y recibimos una visión. Vemos que hay esperanza, tenemos la fe de que Él podrá restaurar todo lo que ha sido devorado, destruido y comido del matrimonio. Yo les compensaré a ustedes los años en los que todo lo devoró el gran ejército de langostas, dice Joel 2:25. Nosotros podemos confiar en que Él se llevará el dolor, la desesperanza, la dureza, la falta de perdón. Somos capaces de ver su habilidad para resucitar el amor y la vida de los lugares muertos. Imagínese el gozo de María Magdalena cuando fue a la tumba de Jesús, la mañana siguiente después que él había sido crucificado y encontró que él no estaba después de todo muerto, sino que había sido resucitado por el poder de Dios.
El gozo de ver algo muerto sin esperanza que es traído a la vida es el mayor gozo que podemos conocer. El poder que resucitó a Jesús es el mismo que resucitará lo que está muerto en tu matrimonio y podrá dar vida a lo nuevo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Primera de Corintios 6:14. Es el único poder que puede hacerlo, pero esto no sucede sin corazón. Dios necesita que estés dispuesta a luchar en oración, crecer durante los tiempos difíciles y esperar por el amor para que sea resucitado. Tenemos que pasar por el dolor para llegar al gozo. Tienes que decidir si deseas que tu matrimonio funcione y si lo deseas lo suficientemente como para hacer cualquier cosa que sea necesario dentro de los parámetros saludables para que se haga realidad. Tú tienes que creer que tu parte de la relación ha sido consumida por el dolor, la indiferencia, el egoísmo, para ser restaurada y confiar en lo que Dios puede hacer. Que las cosas como el abuso, la muerte de un hijo, la infidelidad, pobreza, pérdida, enfermedades catastróficas o accidentes pueden ser sanadas por el Señor. Debes determinar que todo lo que les está consumiendo a ti y a tu esposo, cosas como el exceso de trabajo, el alcoholismo, el uso de drogas, la depresión, pueden ser destruidos. Tú tienes que saber que cualquier cosa que haya afectado tu relación está callada y puede ser una amenaza hasta que sea evidente y así puede ser removida. Tales cosas son como hacer ídolos, la profesión, los sueños, los hijos y los deseos egoístas. Tienes que confiar en Dios, que Dios es lo suficientemente grande para cumplir todo esto y mucho más. Si despiertas una mañana con un extraño en tu cama y es tu esposo y experimentas un alejamiento silencioso de las vidas de ambos que lesiona toda conexión emocional, si percibes un implacable desgaste del amor y la esperanza, si tu relación se encuentra en un abismo sin fondo y lleno de dolor, enojo, que cada día te lanza a un nivel de desesperación más profundo, si la palabra que dices, cada palabra que te dice produce una zanja más grande entre ustedes hasta que se convierte en una barrera impenetrable que les mantiene separados a millas de distancia, vives convencida de que ninguna de las cosas mencionadas anteriormente es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios es derrumbar todas las barreras y sacarte de ese abismo. Él puede sanar las heridas y traer un nuevo amor a tu corazón. Nada ni nadie puede hacerlo, pero tú necesitas levantarte y decir: Señor, oro porque finalice este conflicto, que se rompa lo que mantiene la división entre nosotros. Quítanos el dolor, la armadura que nos hemos puesto para protegernos. Sácanos del abismo del resentimiento. Habla a través de nosotros para que nuestras palabras reflejen tu amor, tu paz y reconciliación. Derrumba esta pared entre nosotros y enséñanos cómo caminar por encima de ella. Capacítanos para levantarnos de esta parálisis y movernos en la sanidad y salud que tú tienes para nosotros. No te des por vencida, no des por perdido tu matrimonio. Pídele a Dios que te dé un esposo nuevo. Él es poderoso para tomar ese que tú tienes y hacerle una nueva criatura en Cristo. Los cónyuges no están destinados a ser destruidos, a estar separados emocionalmente, a vivir una muerte matrimonial, a ser infelices o divorciados. Nosotros tenemos el poder de Dios de nuestro lado. No tenemos que dejar que nuestro matrimonio esté a la suerte. Podemos luchar por ello en oración y a no rendirnos, porque mientras estamos orando hay esperanza con Dios. Con Dios nada está tan muerto de lo que aparenta, ni siquiera tus propios sentimientos. ¿Qué acerca de mí? Yo también necesito oración. Es natural que en esta aventura de oración estés preguntándote si tu esposo en algún momento estará orando por ti de la misma forma en que tú lo haces por él. Esto con seguridad sería tremendo, pero no cuentes con ello. El orar por tu esposo será un acto de amor y sacrificio sin egoísmos e incondicionalmente por tu parte. Tienes que estar dispuesta a hacer este compromiso sabiendo que es posible e incluso muy probable que él nunca ore por ti de la misma manera. En algunos casos puede que él no ore por ti. Tú puedes pedírselo y orar para que él ore por ti,
pero no puedes demandárselo. A pesar de lo que suceda, sea que él lo haga o no, ese no es tu problema, es de Dios. Así que líbralo de esa obligación. Y si él no ora por ti, de todas formas, él pierde más que tú. Tu felicidad y que te sientas bien en realidad no dependerá de si él ora, sino de tu propia relación con el Señor. Si las esposas necesitan oración también, de eso estoy convencida, pero no debemos depender de nuestros esposos para que sean los únicos proveedores de ellas. De hecho, que tu esposo sea tu compañero de oraciones pudiera ser una trampa para el fracaso y el desaliento de ambos. Aprendí que lo mejor para nuestro matrimonio era que yo tuviera mujeres compañeras de oración para que ellas oraran cada semana junto a mí. Ahora creo que eso es vital para cualquier matrimonio. Si puedes encontrar a dos o más mujeres fuertes, llenas de fe, en las que puedas confiar plenamente y con quienes puedas compartir los deseos de tu corazón, prepara un tiempo de oración con ellas que va a cambiar tu vida. Eso no significa que tienes que decirles todo en cuanto a tu esposo o exponer tus detalles privados. El propósito es pedirle a Dios que prepare bien tu corazón y que te muestre cómo ser una buena esposa y compartir las cargas de tu alma y buscar las bendiciones de Dios para tu esposo. Por supuesto, si existe un asunto con consecuencias serias que puedes confiar en compañeras de oración para hablarles de tu petición, por supuesto que lo puedes hacer. He visto muchos matrimonios terminar separados o divorciados porque los cónyuges fueron muy orgullosos o temerosos para compartir sus problemas con alguien que pudiera orar por ellos. Continuaron mostrando que todo estaba bien y de un momento a otro el matrimonio había terminado. Asegúrate de enfatizar lo confidencial que es para ti si lo estás compartiendo con alguien más. Pero no tires a un lado el matrimonio que tienes por temor a orar con él, por él, con otras personas. Si tiene una compañera de oración que no puede guardar un secreto, busca a alguien con más sabiduría, sensibilidad y madurez espiritual. Aún sin compañeras de oración o un esposo que ores, cuando tú oras fervientemente verás que las cosas suceden. Antes que tus oraciones sean contestadas, habrán bendiciones de parte de Dios que vendrán a ti solo porque estás orando. Y esto es porque has pasado tiempo en la presencia de Dios, donde comienzan las transformaciones que perduran. Una oración a la vez. No te abrumes por las muchas maneras que hay para orar por tu esposo. No es necesario hacerlo todo un día, una semana o incluso más tiempo. Deja que las sugerencias que aparecen en este libro te sirvan como una guía. Luego ora para que el Espíritu Santo te dirija. Donde hay temas difíciles y necesitas dar un paso hacia adelante, el ayuno hará que tus oraciones sean algo más efectivas. También puedes usar las escrituras para orar por tu esposo. Eso es algo poderoso. Eso es lo que ha hecho que las oraciones al final de cada capítulo las puedas encontrar y sean una referencia para ti. Sobre todo, no des lugar a la impaciencia. Ver las respuestas de tus oraciones puede tomar algún tiempo, en especial si tu matrimonio tiene heridas muy profundas o sufre tensión. Pero sé paciente, persevera, espera en Dios para recibir la sanidad. Mantente presente para que ustedes dos, a pesar de ser personas imperfectas, puedan ver a un Dios perfecto. Pon tu mirada en Dios como la fuente de todo lo que deseas que suceda en tu matrimonio. No te preocupes de cómo sucederá. Orar es tu responsabilidad. Responder es el trabajo de Dios. Déjalo en sus manos. Capítulo 1. Su esposa. Lo difícil de ser una esposa que ora, exceptuando el tiempo sacrificado, es mantener un corazón puro. Tiene que estar limpio delante de Dios para que puedas ver los resultados. Por ese motivo es que orar por el esposo tiene que comenzar con una oración por su esposa. Si tú tienes resentimiento, enojo, falta de perdón o una actitud impura, aunque tengas un buen motivo, tendrás dificultad para ver la respuesta a tus oraciones. Pero si puedes entregarle esos sentimientos a Dios con toda la honestidad, luego moverte en oración, no hay nada que pueda cambiar más dramáticamente el matrimonio. En ocasiones las esposas sabotean sus propias oraciones porque no oran con un corazón correcto. Eso me tomó un tiempo comprenderlo. Mi oración favorita de 2 palabras. Me gusta poder decir que he estado orando
con regularidad por mi esposo desde el principio de mi matrimonio hasta ahora, pero la verdad no lo he hecho, al menos no como sugiero en este libro. He orado oraciones cortas como Protégelo Señor, otras directas como Salva nuestro matrimonio, pero con más frecuencia mi oración favorita de 2 palabras era Cámbialo Señor. Al principio de nuestro matrimonio yo era una nueva creyente que salía de una gran atadura y error, y tenía mucho que aprender sobre el poder de Dios para librar y restaurar. Pensé que me había casado con un hombre que estaba cerca de la perfección y que yo no era perfecta. A medida que pasó el tiempo, lo simpático de mi esposo se convirtió en irritante y lo perfecto se convirtió en una perfección atolondrada. Decidí que lo que más me irritaba de él tenía que cambiar y entonces todo estaría bien. Me tomó unos cuantos años comprender que mi esposo nunca iba a ajustarse a mi imagen y unos años más para comprender que no podía hacerlo cambiar de ninguna manera. De hecho, no fue hasta que comencé a dirigirme a Dios con todo lo que me molestaba que comencé a notar alguna diferencia. Y entonces no sucedió de la manera que yo pensaba que sucedería. Yo fui la persona en la que Dios trabajó primero y comencé a cambiar. Mi corazón tuvo que ser ablandado, humillado, apaleado, moldeado, reconstruido, antes que Él ni siquiera comenzara a trabajar en mi esposo. Yo tuve que aprender a ver las cosas de acuerdo a la manera en que Dios las veía y no como yo pensaba que debían ser. Con el tiempo comprendí que es imposible entregarnos a la oración por el esposo sin primero examinar nuestro propio corazón. No podía ir a Dios y esperar respuesta a la oración si no perdonaba y guardaba amargura y resentimiento. No podía orar la oración favorita de 2 palabras sin antes hacerme la oración a mí misma, diciendo, cámbiame, Señor. Entendí que esa era la oración favorita de Dios. ¿Quién? ¿Yo? ¿Cambiar? No digas que no te avisé. Cuando oras por tu esposo, especialmente con la esperanza de que él cambie, con seguridad puedes esperar algunos cambios, pero los primeros cambios no serán en él, sino en ti. Si eso te enoja, como me pasó a mí, tú dirías, un momento, yo no soy la que necesita cambiar aquí, pero Dios ve las cosas que nosotros no vemos. Él conoce dónde tenemos que mejorar y Él tiene que buscar por mucho tiempo para descubrir esas actitudes y hábitos para que podamos estar en el centro de su voluntad. Él quiere que nosotros no pequemos en nuestros corazones, porque el pecado nos separa de Él y no recibimos respuesta a nuestras oraciones. Si en mi corazón hubiera abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. Dios desea que nuestros corazones estén bien para que las respuestas a nuestras oraciones no se vean comprometidas. Este requisito es difícil cuando sientes que tu esposo ha pecado contra ti con falta de amabilidad, falta de respeto, indiferencia, irresponsabilidad, infidelidad, abandono, crueldad o abuso. Pero Dios considera los pecados de falta de perdón, enojo, odio, autocompasión, la falta del amor y la venganza tan malos como los anteriores. Confiésalos y pídele a Dios que te libre de cualquier cosa que no sea de Él. Uno de los mejores regalos que puedes dar a tu esposo es tenerte a ti por completo, y la herramienta más efectiva para transformarlo puede que sea tu propia transformación. No te preocupes, yo luché con todo esto también. De hecho, cada vez que mi esposo y yo llegábamos a un callejón sin salida, Dios y yo conversábamos más o menos de esta manera. ¿Ves cómo es, Señor? ¿Ves cómo eres tú? Me decía Dios. Señor, ¿te refieres a que hay cosas que quieres cambiar en mí? Y él me decía muchas cosas. ¿Estás dispuestas a escucharlas? Bueno, supongo. Dime cuando estés dispuesta, me decía el Señor. ¿Por qué yo, Dios? Él es el que tiene que cambiar. Y él me respondía, el punto no es quién necesita cambiar, el punto es quién está dispuesto a cambiar. Pero Dios no es justo, decía yo. Yo nunca dije que la vida fuera justa, dije que yo soy justo. Pero alguien tiene que estar dispuesto a comenzar, me decía el Señor.
Es muy importante ver el cambio en tu matrimonio. Necesitas comenzar por ti. Necesito comenzar cambiándote a ti. Ayúdame a tener una buena actitud en cuanto a esto, le decía el Señor. Esto depende de ti. ¿Tengo que orar por mi esposo, así él no lo esté haciendo por mí? Y el Señor me decía, sí. Y yo le decía, pero no, no está bien. Y yo le respondía, la vida no es justa, tú eres justo. Y me permanecía en silencio. Me rindo, está bien. Cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. ¿Es doloroso? Sí. El morir a uno mismo siempre es doloroso. Es especialmente cuando estás convencida, cuando la otra persona necesita cambiar más que tú. Pero este tipo de dolor te lleva a la vida. La otra opción es igual de dolorosa y su final es la muerte de un sueño, una relación, un matrimonio y una familia. Dios puede resucitar un matrimonio que está muerto, pero requiere que nosotras nos humillemos ante Él y que deseemos vivir a su manera, pero perdonando, siendo bondadosas, dando amor, significa dejar ir el pasado y todo el dolor asociado con este, y estar dispuestas a perder la discusión para poder ganar la batalla. No estoy diciendo que tienes que volverte una persona carente de personalidad, sentimientos o pensamientos propios o permitir que tu esposo te azote a su antojo. De hecho, si te encuentras en cualquier tipo de peligro físico o emocional, aléjate de inmediato de esa situación y ve a un lugar seguro donde puedas recibir ayuda. Tú puedes orar desde allí mientras él recibe la ayuda que necesita. La sumisión es algo que ofreces de corazón o algo que se demanda de ti. Jesús dijo, el que encuentre su vida la perderá y el que pierda por mi causa la encontrará. Mateo 10:39. Pero entregar tu vida es algo que haces voluntariamente, no es algo que se recibe de ti a la fuerza. Lo estoy haciendo debe ser de una actitud que lo desees con todo el corazón. Muéstramelo y yo lo haré. Eso significa estar dispuesta a morir al yo y decir, cámbiame, Señor. El lenguaje primordial del amor. Algo increíble sucede a nuestros corazones cuando oramos por otra persona. La dureza se disipa, podemos ir más allá del dolor y perdonar. Incluso terminamos amando a la persona por la que estamos orando. Es milagroso. Sucede porque cuando oramos entramos a la presencia de Dios y Él nos llena con su espíritu de amor. Cuando oras por tu esposo, el amor de Dios hacia Él crecerá en tu corazón. No solo eso, encontrarás amor creciendo en su corazón para ti sin él ni saber que estabas orando. Esto se debe a que la oración es el lenguaje primordial del amor. Comunica en otras maneras que nosotros no podemos. Yo he visto mujeres sin sentimientos de amor por sus esposos y con el tiempo, a medida que oran, esos sentimientos surgen. En ocasiones ellos se sienten diferentes después de la primera oración sincera. El hablar a Dios sobre tu esposo es un acto de amor. La oración da lugar al amor, el amor genera más oración, que a cambio produce más amor. Aunque tus oraciones no nazcan de motivos desinteresados por completo, se volverán más desinteresadas a medida que continúas orando y te darás cuenta de que eres más amorosa en tu respuesta y con los temas que antes te causaban rencor entre ustedes que no van a causarlo más. Podrán llegar a un acuerdo mutuo sin discutir. En esta unidad es vital. Cuando no estamos unidos, todo se desbarata. Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia contra sí misma no se mantendrá en pie. Mateo 12:25. La oración trae unidad, incluso cuando no están orando juntos. He visto desaparecer gran tensión entre mi esposo y yo solo orando por él, también preguntándole cómo puedo orar por ti. Trae un aspecto de amor y cuidado en la situación. Mi esposo por lo general se detiene y me responde con detalle, cuando de otra manera nunca me hubiera contado. Yo sé incluso de esposos no creyentes que responden positivamente a esta pregunta de sus esposas. El punto de todo esto es que como esposo y esposa no deseamos tomar calles separadas, anhelamos estar en el mismo camino y ser compatibles, compañeros para toda la vida y tener un amor que dure hasta el final de nuestras vidas.
La oración, como el primordial lenguaje del siquiera amor, me gusta. puede hacer ¿Cómo que puedo esto orar por él? suceda. ¿Has estado alguna vez tan enojada con tu esposo que lo único que deseabas hacer era orar por él? Yo también. Es difícil orar por alguien cuando estás enojada o esa persona te ha herido, pero eso es exactamente lo que Dios desea que hagamos. Si Él nos pide que oremos por nuestros enemigos, ¿cuánto más nosotras debemos orar por la persona en quien nos hemos convertido en una y la que se supone que amamos? Pero ¿cómo podemos pasar la falta de perdón y la actitud de crítica? Para poder derrumbar las paredes de nuestros corazones y destruir las barreras que detienen la comunicación, tenemos que ser completamente honestas con el Señor acerca de nuestros sentimientos. No podemos arreglarlos. Él conoce la verdad y desea que si estamos dispuestas a admitirlo y confesarlo como desobediencia a sus caminos. Si es así, entonces Él puede tener un corazón en el cual puede trabajar. Si estás enojada con tu esposo, díselo a Dios. No dejes que se convierta en un cáncer que crece cada día que pasa. No digas, yo voy a vivir y a dejar que él viva su vida. Hay un precio que pagar cuando actuamos completamente independientes el uno del otro. En el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Primera de Corintios 11:11. Debes decir, Señor, no deseo orar por este hombre. Confieso mi enojo, herida, falta de perdón, decepción, resentimiento, dureza de corazón hacia él. Perdóname, crea en mí un corazón puro, un espíritu recto delante de mí. Dame una actitud nueva hacia él, una actitud positiva, gozosa, amorosa, que perdona. Donde él ha errado, revélaselo y dale la convicción en su corazón. Guíalo por el camino del arrepentimiento y la liberación. Ayúdame a no mantenerme alejada de él emocionalmente o físicamente por causa de la falta de perdón. Y ayuda a cualquiera de nosotros que necesite pedir perdón al otro por algún motivo. Y si algo que no hemos visto está empeorando este problema, revélamelo y ayúdame a comprenderlo. Quita cualquier tipo de confusión que los malentendidos o la mala comunicación haya creado. Cualquier comportamiento en nosotros que sea necesario cambiarlo, te ruego que suceda ese cambio. A pesar de todo y que pienso que el enojo que siento hacia él es justificado, quiero que tú me ayudes. Te entrego todos esos sentimientos. Dame un nuevo sentimiento de amor para él y palabras para sanar esta situación. Si te sientes capaz, haz una pequeña prueba y observa qué sucede. Ora por tu esposo cada día durante un mes, usando cada uno de estos 30 áreas de oraciones que he incluido en este libro. Ora un capítulo diario. Pídele a Dios que derrame sus bendiciones sobre él y los colme a ambos con su amor. Observa si tu corazón no se ablanda hacia él, si su actitud hacia ti no cambia y si tu relación no es más calmada. Si tienes dificultades haciendo este tipo de compromiso de oración, míralo desde la perspectiva del Señor. El ver a tu esposo a través de los ojos de Dios, no solo como tu esposo, sino como un hijo de Dios, un hijo a quien Dios ama, puede ser una gran revelación. Si alguien te llama y te pide que ores por su hijo, ¿tú no lo harías? ¿Cierto que sí? Bueno, pues Dios te lo está pidiendo, que ores por su hijo. Cállate y ora. Hay tiempo para todo, nos dice la Biblia, y esto nunca es más cierto que en el matrimonio, en especial en cuanto a nuestro vocabulario se refiere. Hay tiempo para hablar, tiempo para no hablar, y dichoso si es el hombre cuya esposa puede discernir entre los dos. Cualquiera que ha estado casado por cierto tiempo se da cuenta de que hay cosas que es mejor no decirlas. La esposa tiene la habilidad de herir a su esposo de forma más profunda que cualquier otra persona puede hacerlo, y él puede hacer lo mismo a ella. No importa cuánto te disculpes después, las palabras no se pueden borrar, solo se pueden perdonar, y no siempre es fácil hacerlo. En ocasiones, cualquier cosa que podamos decir solo entorpecerá lo que Dios desea hacer, así que es mejor callarse y orar. Al principio, cuando Michael y yo nos casamos, yo no decía mucho, sino que sentía que algo había mal.
mantenía mis sentimientos ocultos. Después que nació nuestro primer hijo, comencé a expresarme más verbalmente, pero mientras más formulaba mis objeciones y opiniones, más me resistía a él y más discutíamos. Cualquier cosa que me dijera no solo no lograba nada de lo que yo deseaba, sino que tenía el efecto contrario. Me tomó varios años aprender lo que millones de mujeres han aprendido a través de los siglos. El regaño no funciona, el criticar no funciona. En ocasiones simplemente hablar no logra nada tampoco. He descubierto que la oración es lo único que siempre funciona. La seguridad que tienes en la oración es que tiene que pasar por Dios para hacerse. Eso significa que no puedes quedarte con una mala actitud, malos pensamientos o motivos incorrectos. Cuando oras, Dios revela cualquier característica de tu personalidad que se resiste a su orden de las cosas. Mi esposo no va a hacer algo que él no desea hacer, y si termina haciéndolo, los miembros de su familia inmediata pagarán por ello. Si deseo que él haga algo, he aprendido a orar por eso, hasta que tenga la paz en mi corazón antes de preguntarle. En ocasiones Dios cambia mi corazón y no me muestra me muestra las cosas de una forma diferente, para que yo así no tenga que decir nada. Si necesito decir algo, trato de no hacerlo de forma abrupta. Primero oro por la dirección de Dios. Sin embargo, me tomó mucho tiempo darme cuenta de esto. Sucedió un día cuando leí en Proverbios: más vale habitar en el deseo que con la mujer pendenciera y de mal genio. Proverbios 21:19. Por alguna razón me impresionó. Pero Señor, le pregunté, ¿qué tal? ¿Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto? En Proverbios 27:5, nosotras no tenemos que decirle a nuestros esposos lo que están haciendo mal. Él me respondió: todo tiene un momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para callar, un tiempo para hablar. El problema es que tú no conoces cómo hacerlo en el amor. Está bien, Señor, le dije, muéstrame cuándo hablar, cómo hablar y cuándo estar en silencio y orar. La primera oportunidad para eso sucedió enseguida. Yo había comenzado un grupo de oración de mujeres semanalmente en mi casa, que cambiaba tanto las vidas que le sugerí a mi esposo que empezara un grupo similar con los hombres, pero él no quería oír nada de eso. Yo no tengo tiempo, fue su respuesta, y no le gustaba la idea. Mientras más hablaba del asunto, más se irritaba Michael, y después de recibir mis instrucciones de parte de Dios de está en silencio y ora, decidí tratar esta estrategia. Dejé de hablar del asunto y comencé a orar. También pedí a mi grupo de oración de mujeres que se uniera conmigo a esta petición. Pasaron más de 2 años después que dejé de mencionárselo y comencé a orar. Y un día Michael me anunció repentinamente que está organizando un grupo de oración semanal para hombres. Ha funcionado desde entonces y él aún no sabe que yo oré por eso. Aunque tomó más tiempo del deseado, sucedió. Y hubo paz durante la espera, cosa que yo no habría tenido si no hubiera permanecido en silencio. En la Biblia, la reina Esther oró, ayunó, buscó el tiempo de Dios antes de acercarse a su esposo el rey para tratar un asunto muy importante. Había mucho en juego y ella lo sabía, pero Esther no salió corriendo y gritando: el matón de tu amigo va a arruinar nuestras vidas. Ella primero oró y luego le ministró amor a él mientras Dios preparaba su corazón. El Señor siempre nos dejará las palabras para hablar y nos mostrará cuándo decirlas si le preguntamos. El momento lo es todo. He conocido personas que excusan con el argumento yo solo soy honesta para devastar a otros con sus palabras. La Biblia dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Proverbios 29:11. En otras palabras, es imprudente compartir cada pensamiento y sentimiento. El ser honesto no significa que tienes que ser completamente franca en cada comentario. Eso solo hace daño a las personas. Mientras que la honestidad es un requisito para un matrimonio de éxito, decirle a tu esposo todo lo que encuentras mal en él no solamente es un consejo enfermizo, sino que posiblemente esto no revela toda la verdad. La verdad total viene de la perspectiva de Dios, y Él sin lugar a duda no tiene los mismos problemas con la forma de actuar de tu esposo que tienes tú.
Nuestra meta no debe ser lograr que nuestros esposos hagan lo que nosotras queramos, sino más bien debemos entregárselos a Dios para que ellos hagan lo que sea la voluntad de Dios. Debes tener cuidado de rencores entre los que está bien y lo que no está bien. Si no cae con claridad en una de esas dos categorías, guarda tus opiniones y ora por ellas, y luego, según te dirija al Señor, revélaselas en una discusión apacible. La Biblia dice, no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios alguna palabra si Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide tus palabras. Eclesiastés 5:2. Hay momentos cuando nosotros solo debemos escuchar y no dar ninguna opinión. Debemos apoyar y no ofrecer crítica constructiva. No estoy diciendo ni por un momento que te conviertas en una simple alfombra donde uno se limpia los pies, que ni siquiera se enfrentaría a su esposo con la verdad, en especial cuando ésta es por su bienestar. Por supuesto que tienes que comunicar con claridad tus pensamientos y sentimientos, pero una vez que lo haya escuchado, no continúes acosándolo hasta que se convierta en un tema de discusión y contienda. Si tienes que decir palabras que son difíciles de escuchar, pídele a Dios que te ayude a discernir cuándo tu esposo estará en la mejor disposición para escucharlas. Ora por las palabras correctas y para que su corazón esté receptivo por completo. Yo sé que es difícil hacerlo si tienes unas cuantas palabras que te mueres por decir, pero aún con lo difícil que parezca, es mejor dejar que Dios las escuche primero para que Él las suavice con su espíritu. Esto es muy cierto cuando el diálogo ha cesado y cada palabra solo trae más dolor. No, yo hubiera deseado aprender más temprano a orar antes que hablar. Muy a menudo mis palabras desataron una reacción defensiva en mi esposo y produjeron palabras hirientes de las que ambos nos arrepentimos. Él recibió mis sugerencias como lo estaba presionando para que hiciera algo y fuera alguien. Aunque en mi corazón siempre deseé lo mejor, tuvo que venir de parte de Dios para poderlo lograr. Cuando nosotros vivimos por el poder de Dios en lugar de nuestra carne, no debemos luchar por poder con nuestras palabras, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Primera de Corintios 4:20. Las palabras que nosotros hablamos no son las que hacen la diferencia, es el poder de Dios que las acompaña. Te sorprendería cuánto poder tienen las palabras cuando oras antes de decirlas y estarás aún más sorprendida con lo que puede suceder cuando te callas y dejas que Dios actúe. Creyente o no. Si tu esposo no es creyente, tú ya sabes cuánto bien hace el seguir hablándole sobre el Señor. Si él no respondió cuando lo hiciste las primeras veces, no quiere decir que no puedes decirle nada, pero si lo que tú dices él lo recibe con indiferencia o irritación, el próximo paso es mantenerte en silencio y orar. La Biblia dice que la esposa puede ganarse al esposo sin palabras, porque el comportamiento que él observa en ella dice más que sus palabras. De modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Dios dice que Él habla de cosas que no son como si fueren. Tú también puedes hacerlo. Puedes decir, no voy a fingir, sino voy a hablar todas las cosas que no son parte de mi vida de mi esposo como si ellas fueran parte de su vida. Aunque él no tiene fe, voy a orar por él como si tuviese fe. Por supuesto que no puedes forzarlo a que haga algo que no quiera hacer, pero tú puedes tener acceso al poder de Dios por medio de la oración para que su voz penetre el alma de tu esposo. No importa cuánto tiempo tengas que orar por tu esposo para que venga el conocimiento del Señor. Aunque le tome toda su vida, el tiempo no será desperdiciado. Mientras tanto, ya sea que tu esposo es creyente o no, tú aún puedes orar todas las oraciones que aparecen en este libro para él y esperar una respuesta significante. Para crear un hogar. A mí no me importa lo liberada que seas. Cuando te casas siempre habrá dos áreas en que la última instancia serán tu responsabilidad, el hogar y tus hijos.
incluso si eres la única que trabaja y tu esposo se queda en casa para mantenerla en orden y atender a los hijos, aún se espera de ti que el corazón del hogar sea un santuario de paz, una fuente de contentamiento, aceptación, rejuvenecimiento, educación, descanso y amor para tu familia. Además de esto, también se espera de ti que seas sexualmente atractiva, buena, considerada, una gran madre, saludable, física, emocional y espiritualmente. Es abrumador para la mayoría de mujeres, pero las buenas noticias son que no tienes que hacerlo todo tú sola. Tú puedes buscar la ayuda de Dios. Pídele al Señor que te muestre cómo hacer de tu hogar un refugio seguro que edifique a tu familia, un lugar donde fluya la creatividad, la comunicación, que sea continua y que te ayude a mantener tu casa limpia, la ropa lavada, la cocina en orden, la alacena, la nevera llena y las camas hechas. Estas son cosas básicas por las que un hombre puede que no felicite a su esposa, porque son cosas de todos los días, y él casi nunca nota la diferencia de que estén hechas. Puede que mi esposo no busque en el armario una bombilla eléctrica o una batería durante meses, pero cuando lo hace, él desea que esté allí y tampoco desea llegar tarde a su trabajo y encontrar, quizás luego de llegar a casa, que no hay pan para hacerse un emparedado. Hago lo mejor posible para asegurarme que estén allí. Le pido a Dios que me ayude a mantener la casa en una forma que mi esposo encuentre agradable regresar al hogar y traer a sus amigos. No es necesario tener muebles costosos o tener un decorador que hace todo esto. Mi primera casa era pequeña y tenía muebles de segunda mano que compré en una venta de artículos usados. Yo misma pinté todo el lugar con la ayuda de una amiga y lo hice lucir atractivo. Solo es necesario pensar en el asunto y tener un poco de cuidado. Parte de convertir una casa en un lugar acogedor es permitiéndole a tu esposo que sea la cabeza para que tú puedas ser el corazón. El tratar de ser ambos es demasiado. Dios puso al esposo como la cabeza de la familia, ya sea que se lo merezca o no, y no importa que se levante para su posición o no, es el orden de Dios de las cosas. Eso no significa que una posición es más importante que la otra. Además, trabajan juntas. Si tu esposo es la cabeza de la casa, tú tienes que tomar los pasos necesarios para hacerlo, inclusive si eras la parte principal que contribuye financieramente al mantenimiento del hogar. El tratar de hacer lo contrario mantiene una lucha constante. Esto no significa que la esposa no puede trabajar y el esposo no puede cuidar del hogar. Es la actitud del corazón y la cabeza la que hace la diferencia. Hubo semanas enteras durante el final de cada libro que he escrito que mi esposo cuidó de la casa y de los niños para que yo pudiera cumplir con la fecha fijada. Esto nunca minimizó su función de líder o causó que yo usurpara su posición. Fue algo que él hizo para mí. Hubo momentos en que él necesitó que yo trabajara para descansar y yo lo hice por él. Es un equilibrio delicado para la mayoría de las personas, así que es mejor orar para que la integridad de las dos posiciones en el hogar, la cabeza y el corazón, no sean comprometidas. Mantener el orden de la casa no significa que tiene que ser perfecta, pero no debería estar fuera de control. Si tú estás trabajando tan fuerte como él para traer a casa un sueldo, las responsabilidades deben ser compartidas en el hogar. Si él no desea compartirlas, es necesario gastar cierta cantidad de dinero para que otra persona ayude a las unas horas a las semanas en el hogar. Es mucho más económico que un divorcio, un quiropráctico, un terapeuta, un médico o un funeral. Pídele a Dios que te muestre sobre esto. Todo lo que he dicho sobre el hogar también va dirigido a tu cuerpo, alma y espíritu. Se debe invertir algún esfuerzo en mantenerlos. En una ocasión escuché en un programa radial a una mujer que llamó para quejarse con un psicólogo popular de que su esposo le había dicho que ya no la encontraba atractiva. Y él dijo, ¿y qué estás haciendo para lucir atractiva?
La persona que llamó no tuvo respuesta. El punto es que ser atractiva no sucede solo. Incluso la mujer más maravillosa del mundo hace mucho para mantenerse atractiva. La reina Esther fue a una de las más bellas en su país y ella pasó un año embelleciéndose antes de conocer al rey. Nosotras tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Qué estoy haciendo para lucir más atractiva para mi esposo? Me mantengo limpia, con un olor agradable, me aseguro de que mi ser interior esté limpio y rejuvenecido con ejercicios regulares, conservo mi fuerza y vitalidad con una dieta saludable, me visto de forma atractiva y, más importante, paso tiempo a solas con Dios cada día. Yo te garantizo que mientras más tiempo pases con el Señor, más radiante lucirás. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor, ésta será digna de alabanza. Proverbios 31:30. No puedes darte el lujo de no hacer nada en esta inversión hacia ti misma, por tu salud y tu futuro. No es algo egoísta hacerlo, es egoísta no hacerlo. Ora para que Dios te muestre qué pasos debes tomar y luego te capacite para tomarlos. Invita al Espíritu Santo a que more en ti y en tu hogar. Deja ir las expectativas. Al poco tiempo de estar casados, mi esposo me llamó del trabajo y me dijo que deseaba que preparara cierto plato con pollo para la cena. Fui a la tienda, compré la comida, la preparé y cuando llegó a casa, él entró por la puerta y me dijo con franqueza: No tengo deseos de comer pollo esta noche, quiero costillas de cordero. No necesito decirte los pensamientos que pasaron por mi mente porque estoy segura que tú los conoces. Este no fue un incidente aislado. Casos similares sucedieron con demasiada frecuencia. No puedo contar el número de veces que Michael me prometió estar en casa para cenar y llamó 10 minutos después que la cena estaba lista para decirme que él iba a trabajar hasta tarde y saldría a comer con sus compañeros. Al fin aprendí que no valía la pena molestarse, herirse o guardar resentimiento. Eso solo hacía las cosas peor y lo ponía a la defensiva porque él pensaba que yo no entendía su situación. Comprendí que era más saludable para ambos si yo arreglaba lo que esperaba de él. Desde ese momento en adelante preparaba la comida como si fuera solo para los niños y para mí. Si Michael podía unirse a nosotros, era una agradable sorpresa. Si no lo hacía, podía vivir con eso. He aprendido que cuando suceden cosas que me decepcionan, es mejor que me acuerde de las buenas cualidades de mi esposo. Recuerdo cómo a veces él me ayuda con los quehaceres de la casa, la cocina, él es fiel y no me da razón para dudarlo, él es un creyente que va a la iglesia, que lee la Biblia, que ora y tiene altos valores morales. Él nos ama a nuestros hijos y a mí, usa sus talentos para la gloria de Dios, es un proveedor bueno y generoso. Las cosas pueden estar peor y aún así no me voy a quejar de si él está en casa para cenar o no. Pienso que si pudiera ayudar a una nueva esposa en alguna área sería desanimándola para que no entrara al matrimonio con una larga lista de expectativas, ya que luego ella se molestaría cuando su esposo no las cumpla. Por supuesto, hay ciertas cosas básicas en las que deben estar de acuerdo antes de la fecha de la boda, tales como la fidelidad, apoyo financiero, honestidad, bondad, decencia básica, altos niveles morales, amor físico y emocional, protección. Cuando tú no recibes esas cosas, puedes pedirlas. Incluso cuando las recibas, puedes orar, pero en cuanto a específicas cosas se refiere, tú no puedes exigir que una persona cumpla todas tus expectativas. La presión para hacer eso y cumplir tus sueños al mismo tiempo puede ser abrumador para un hombre. En su lugar, lleva todas tus necesidades a Dios en oración y busca en Dios las respuestas. Si nosotras tratamos de controlar a nuestros esposos y tenemos una larga lista por la que ellos tienen que guiarse en la vida y luego nos enojamos y decepcionamos cuando ellos no cumplan esa lista, entonces nosotras somos las que estamos equivocadas. Los mayores problemas de mi matrimonio ocurrieron cuando mis expectativas de lo que yo pensaba que Michael debía hacer o no coincidieron con la realidad de quien él era. Deja ir tantas expectativas como te sea posible. Los cambios que tú deseas ver en tu esposo
o que él trata de hacer para agradarte están destinados al fracaso y te traerán desencanto a ambos. En su lugar, pídele a Dios que haga los cambios que sean necesarios. Él hará un mejor trabajo porque sé que todo lo que Dios hace permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema. Eclesiastés 3:14. Acepta a tu esposo de la forma que él es y ora por él para que crezca. Luego, cuando sucedan los cambios, será porque Dios ha obrado en él y serán duraderos. Solo en Dios haya descanso mi alma, de él viene mi esperanza. Salmo 62:5. Tus mayores expectativas deben venir de Dios y no de tu esposo. Con todo el respeto. Es interesante que Dios requiere que el esposo ame a su esposa, pero a la esposa le requiere que respete a su esposo. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Efesios 5:33. Yo supongo que ninguna mujer se casaría con un hombre que ella no ama, pero muy a menudo una esposa pierde el respeto por su esposo después de que ha estado con él un tiempo casados. La pérdida del respeto parece preceder a la pérdida del amor y le hace más daño a un hombre de lo que nosotras creemos. Las consecuencias de perder el respeto al esposo pueden ser muy serias. La esposa del rey David, Mical, vio a su esposo danzar con gozo delante del Señor en frente del pueblo, y sus vestiduras reales y su ropa interior, además que el arca del pacto era traído hacia la ciudad. Y Mical no solo no compartió su gozo, sino que sintió desprecio por él. Eso está en 2 de Samuel 6:16. Ella se volvió criticona en lugar de tratar de comprender la situación de la perspectiva de Dios y pagó un precio alto por su falta de respeto. El juicio de Dios que se causó hacia ella fue que nunca pudiera tener hijos. Yo creo que nosotras no solo podemos traer derrota a nuestro matrimonio y esposos cuando no les tenemos respeto, sino que se cierra una puerta para una nueva vida en nosotras también. En otro ejemplo, la reina Basti rehusó a ir delante de la presencia del rey cuando él lo ordenó. El rey tenía una fiesta para sus amigos, él estaba con ánimo de fiesta y quería exhibir a su bella esposa. Todo lo que él le pedía era que ella se pusiera su vestimenta real y su corona y que hiciera un acto de presencia ante las personas que le estaba atendiendo. Ella no aceptó sabiendo muy bien que sería algo humillante para él, pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey, la reina se negó a ir. Eso contrarió mucho al rey y se enfureció en Ester 1:12. El resultado fue que Basti perdió su posición como reina. Ella no solo hizo daño a su esposo, el rey, sino al pueblo también. A menos que la esposa desee perder su posición como reina del corazón de su esposo y herir a su familia y amistades cercanas, ella no puede humillar a su esposo, no importa lo mucho que piense que él se lo merece. El precio es muy alto. Y esto ya ha sucedido. Y sabes, tú has mostrado falta de respeto a tu esposo. Confiésalo a Dios ahora mismo y dile, Señor, confieso que no estimo a mi esposo de la manera como dice tu palabra. Hay una pared en mi corazón. Yo sé que fue erigida como protección para no ser herida, pero estoy lista a derramarla para que mi corazón pueda sanar. Confieso las veces que he faltado al respeto a mi esposo, que esa actitud, palabras indebidas, son un pecado en mis emociones y que me impide tener el amor incondicional que tú deseas que tenga. Derriba las paredes de dureza alrededor de mi corazón y muéstrame cómo respetar a mi esposo de la forma que tú deseas que yo lo haga. Dame tu corazón para él, Señor. Ayúdame a verlo de la forma en que tú lo ves. El orar de esta forma te libra para que puedas ver el potencial de tu esposo para cosas grandes, lo opuesto a sus faltas. Te capacitará para decir algo positivo que lo animará, lo edificará, le dará vida y hará de tu matrimonio algo mejor. El amor disminuye si meditamos en lo negativo y crece si nos concentramos en lo positivo. Cuando tienes el corazón de Dios para tu esposo, podrás ver a través de ojos nuevos. Hay momentos cuando no puedes comprender qué se trae tu esposo,
qué está sintiendo o qué está haciendo o por qué está haciendo las cosas que hace, a menos que tengas el discernimiento de Dios que Él te lo da. Cuando estés orando por ti misma, su esposa, recuerda este modelo de buena esposa que dice la Biblia. Dice que ella cuidaba su casa, la dirigía bien, sabía cómo comprar y vender, tomaba buenas decisiones y sabias, sabía que debía mantenerse saludable, fuerte, atractiva, trabajar con diligencia, tener la habilidad para comerciar, ayudar a los necesitados, se preparaba para su futuro, contribuía a la buena reputación de su esposo, es fuerte, firme, honorable y no tiene temor a envejecer. Habla con sabiduría y bondad, no es ociosa y está atenta a la marcha de su hogar. Sus hijos y su esposo la alaban, ella no descansa en encantos y belleza y conoce el temor del Señor, que es lo más atractivo. Apoya a su esposo y aún tiene la vida propia fructífera que dice mucho de ella. En Proverbios 31. Esta es una mujer maravillosa, la clase de mujer que podemos ser solamente a través de la capacitación y la ayuda de Dios con nuestra propia entrega. En resumen, es una mujer en quien su esposo puede confiar, porque ella es la fuente del bien y no de mal todos los días de su vida. Y creo que el bien mayor que una esposa puede hacer por su esposo es orar. ¿Vamos a hacerlo juntas? Oración. Señor, ayúdame a ser buena esposa. Comprendo que no tengo lo que es necesario para ser así si no tengo tu ayuda. Toma mi egoísmo, impaciencia e irritabilidad y tórnala en bondad, templanza y deseo de sobrellevar todas las cosas. Toma mis viejos hábitos emocionales, forma de pensar, reacciones automáticas, suposiciones rudas y postura de autoprotección y hazme paciente, bondadosa, buena, fiel, gentil y con dominio propio. Toma la dureza de mi corazón y rompe las paredes con tu ariete de amor. Dame un nuevo corazón y obra en mí tu amor, paz y gozo. En Gálatas 5, 22 y 23. Yo no puedo subir más alto de donde estoy en este momento. Solamente tú puedes transformarme. Muéstrame donde hay pecado en mi corazón, en especial relacionado con mi esposo. Confieso que a veces he sido poco amable, criticona, he estado enojada, resentida, le he faltado al respeto, no lo he perdonado. Ayúdame a poner a un lado cualquier herida, enojo o desencanto que pueda sentir y a perdonarlo como tú lo haces, de la forma tal y completa y similar poder avanzar. Hazme un instrumento de reconciliación, paz y santidad en mi matrimonio. Capacítanos para comunicarnos bien y ayúdanos a rescatar, Señor, nuestro amor de esa trinchera de la separación donde comienzan las realidades del divorcio. Haz que yo sea para mi esposo la ayuda idónea, compañera, defensora, amiga y apoyo. Ayúdame a crear para él un lugar apacible de descanso para cuando regrese a casa. Enséñame a cuidar de mí y mantenerme atractiva para él. Hazme una mujer creativa y segura de mí misma, rica de mente, alma y espíritu. Una mujer que él pueda presentar con un orgullo como su esposa. Dejo todas mis expectativas en tu cruz. Le quito la carga de que tiene que complacerme en todas las áreas en las que yo debería mirarte a ti. Ayúdame a aceptarlo como es y a no tratar de cambiarlo. Comprendo que en algunas cosas él nunca cambiará, pero al mismo tiempo lo dejo libre para que cambie en aquellas cosas que nunca pensé que pudiera hacerlo. Dejo cualquier cambio que sea necesario, que sea hecho por tus manos, y acepto que ninguno de nosotros es perfecto y nunca lo seremos. Solo tú, Señor, eres perfecto y pongo mis ojos en ti para que nos perfecciones. Enséñame a orar por mi esposo y haz de mis oraciones un verdadero lenguaje de amor.
Donde el amor ha muerto, crea un nuevo amor entre nosotros. Muéstrame lo que el amor incondicional es en realidad y cómo comunicarlo de forma que él lo perciba con claridad. Trae unidad entre nosotros para que podamos estar de acuerdo en todas las cosas, que el Dios de la paciencia y el consuelo nos conceda que tengamos el mismo pensamiento el uno hacia el otro de acuerdo a Cristo Jesús. Romanos 15:5. Haz de todos nosotros un equipo que no busque vidas separadas, competitivas o independientes, sino más bien trabajando juntos, sin estar atentos a las faltas de cada uno y las debilidades para el bienestar del matrimonio. Ayúdanos a buscar las cosas que dan paz, con las que podamos estar en armonía y que no haya divisiones entre nosotros, sino que nos mantengamos unidos en un mismo pensamiento y un mismo propósito. Oro para que nuestro compromiso contigo y del uno hacia el otro crezca fuerte y con más pasión cada día. Capacítalo a él para que sea la cabeza del hogar que tú nos diste. Muéstrame cómo apoyarlo, respetarlo y a medida que él asciende a su puesto de liderazgo en el hogar. Ayúdame a comprender sus sueños y ver las cosas desde su perspectiva. Revélame lo que él desea y necesita y muéstrame los posibles problemas antes que ellos surjan. Sopla tu vida en mi matrimonio. Hazme una nueva persona, Señor. Dame una perspectiva fresca, un punto de vista positivo y una relación renovada con el hombre que tú me has dado. Ayúdame a verlo con ojos nuevos, nueva apreciación, nuevo amor, nueva compasión, nueva aceptación y dale a mi esposo una nueva esposa y déjame ser ella. En el nombre de Jesús. Herramientas de poder. Por eso les digo, crean que ya hayan recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11:24 y 25. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. Mateo 7:7 y 8. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan los cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. El que es sabio tiene gran poder y el que es entendido aumenta su fuerza. Proverbios 24:3-4. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9.